días, ¿cómo están ustedes? Este miércoles 22 de septiembre. Bienvenidas, bienvenidos a OnePlus TV, más imagen, más color. Hoy tendremos el gusto de contar con la asambleísta por el social cristianismo Marjorie Chávez. Queremos que nos dé su punto de vista acerca de lo que ocurre en esa Asamblea Nacional. Y un tema de preocupación en la actualidad es qué hacer cuando nuestras hijas, hijos también, aún niñas o niños o adolescentes, no están conformes con su cuerpo. La nutricionista experta en dieta y estética, Andrea Calles, para aquí para hablar de ello. Rosalía Arteaga, expresidente de Ecuador, nos hablará en el espacio editorial acerca de TAME. Ella dice, extrañamos a TAME. Pero damos la cordial bienvenida a la asambleísta Marjorie Chávez. Ella es, como ustedes saben, asambleísta por la provincia de Pichincha, por el Partido Social Cristiano. Es miembro de la Comisión Especializada Permanente de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, miembro del Comité de Ética de la Asamblea Nacional. Mujeres por Ecuador, cofundadora y miembro del directorio y conductora del programa Quito con Marjorie en Telesucesos, Canal 29. En Fundamedios hace difusión de proyectos de cooperación y es docente de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. Bienvenida, Asamblea. Y sobre la coherencia de la misma con el plan de desarrollo, pues que eso se verá claramente reflejado en la propuesta del 2022, cuando exista ese plan. No es esto un mero proceso, digamos, como un trámite oficial el que debería dar en este momento la Asamblea para seguir adelante y hacer todas estas otras exigencias con la Proforma 2022 definitiva que entregue el gobierno. Yolanda, pues el informe que hemos recibido tiene varias observaciones, ¿verdad? Recordemos el día de ayer, pues con 75 votos se aprobó la moción de estas observaciones. En el caso del Partido Social Cristiano, pues se obtuvo, nosotros ya lo habíamos dicho, y lo hacemos porque en realidad al revisar esta proforma, el documento enviado, pues no encontramos que se cumpla con lo que se ha ofrecido, no encontramos que haya un cambio en el manejo de la fiscalidad del país que realmente nos dé luces de cuál quiere ser pues la nueva forma de manejar el país. Y bueno, también le recordamos a la ciudadanía que pues no necesita la votación de los asambleístas para que este presupuesto entre en vigencia, porque de acuerdo a la Constitución, si la Asamblea pues no se pronuncia, en el primer caso pues igual queda aprobado, y si se observa que fue lo que ha ocurrido, el presupuesto, el Ejecutivo puede acoger o no las observaciones o puede pues ratificarse en el presupuesto original. La Asamblea puede también en su momento, cuando vuelva a ratificarse sus observaciones, con el voto de 91 de los miembros. Y si esto no ocurre, igual entra en vigencia el presupuesto enviado por el Ejecutivo. Pero lo que sí es importante es que la Asamblea Nacional tome una posición política frente a esto, qué es lo que opina, y yo pienso que el Ejecutivo tiene la responsabilidad pues de hacer aunque sea por los meses que faltan, ¿verdad? Un documento suficientemente lúcido que sea capaz pues de aglutinar las voluntades de todas las bancadas, y también nos da muestras de cómo va a ser el documento enviado en noviembre, que sí pues ya tiene que incluir todo el trabajo del próximo año. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. El documento que envíe en noviembre además tendrá que tener total coherencia con este plan de desarrollo que deberá presentar al país. Entonces estamos hablando ya de un tema que nos marcará la ruta hasta por los siguientes 4 años y medio o lo que vaya quedando. Ahora,
una cosa que se observa en la Asamblea es esta actitud de rechazo a priori desde algunas bancadas a los proyectos de ley que eventualmente serán enviados por el gobierno, no solamente la reforma presupuestaria, sino algo que parece que le tiembla un poco la mano al gobierno de enviar, que son los temas de reforma laboral, de reforma tributaria. ¿Cómo lo ve usted esto? Para la ciudadanía, realmente lo ve con sorpresa, que no se analicen los temas y se den fundamentos de por qué se rechazan, sino que a priori se diga esto, no lo vamos a permitir, no va a pasar. Sí, eso yo también comparto, en que es hasta irresponsable, pues demuestra previamente ya una intención, ¿verdad? Cuando en realidad tenemos que tomar una posición, pero analizando los documentos. También es cierto que el gobierno habla de que no hay gobernabilidad, cuando en realidad por ahora solo nos han enviado 2 proyectos de ley, y los 2 proyectos de ley, aunque tenían problemas de constitucionalidad, como los dice el informe de la Unidad Técnica Legislativa, están siendo tratados y de hecho en comisiones se están subsanando esos problemas de inconstitucionalidad que tuvo, ¿verdad? Es decir, sí se han tratado los proyectos enviados por el presidente. Ahora estamos esperando, siempre lo hemos dicho, la reforma laboral, la reforma tributaria. Ya sabemos que puede venir esta semana lo que conocen como el proyecto de oportunidades. También sabemos que va a incluir varios cuerpos, entre ellos el tributario, el laboral, la reforma financiera, la reforma productiva y un quinto cuerpo que incluye como reformas en temas misceláneos. Esto pues habrá que analizarlo cuando lo tengamos, y ahí sí hacer un pronunciamiento de en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo, y qué observación es lo que será el mismo. Efectivamente, es el debate parlamentario el que está esperando la ciudadanía, y saber cuáles son las razones, los motivos de cada una de las bancadas o las posiciones ideológicas, ¿verdad? Y finalmente, no sé si en la misma área de la Asamblea o en estos diálogos nacionales, pero llegar a grandes acuerdos para poder sacar el país adelante. ¿Cómo está la interlocución precisamente entre el Ejecutivo y la Asamblea? Hay gente que esté trabajando en esta área. Se supone que debería ser Alexandra Vela, pero yo por mi parte la veo bastante dedicada al tema que también es necesario, de la seguridad nacional, y no sé si están teniendo fluidez en los diálogos con gobierno en términos generales. Debo decir, Yolanda, que mi percepción es que quienes conforman la bancada oficialista están haciendo o intentan hacer ese ejercicio, ¿verdad? El poder ganar estas voluntades dentro de la Asamblea Nacional. Esto es lo que yo noto. No sé si habrán tenido reuniones con la ministra, con otros ministros, en el marco de otro tipo de conversaciones que no sea nuestro trabajo parlamentario por diferentes temas, ¿verdad? Pero debo decir que la bancada oficialista apuntala permanentemente el trabajo del Ejecutivo. Y esto, pues pienso yo que puede ser malo, pero puede ser bueno. Es decir, puede ser malo en la medida en que simplemente buscan apuntalar las decisiones de un gobierno, y cuando pues hay que respetar la diferenciación de los poderes, y la Asamblea Nacional tiene sus competencias, ¿verdad? Y como legisladores tienen que legislar, pues no estar simplemente cuidando y apuntalando las propuestas de un gobierno. Pero por ahora no hemos visto tampoco mayor movimiento. Entiendo yo que si llega un proyecto tan amplio como el que aparentemente va a llegar, que va a incluir tributario, laboral, financiero, productivo, misceláneos y demás, pues veamos cómo es esta capacidad de consensos, o también cómo va a ser la toma de decisiones, si va a ser cohesionada o no dentro de cada uno de los partidos políticos. Nosotros siempre hemos mantenido una línea clara. Recordemos que además el presidente ganó con un 75% de proyectos de campaña aportados por nosotros, y vamos a estar vigilantes de que se cumplan
Y bueno, y por supuesto también lo que necesita la ciudad y la ciudadanía en general. Pero estas conversaciones del Ejecutivo hacia el Legislativo, más bien en medios de comunicación, se han convertido en una suerte como de amenaza, para utilizar una palabra que no suene tan agresiva, un intento de disuasión para los legisladores, que yo pienso que quizá no ha sido muy saludable, porque da una percepción de que no hay un diálogo, cuando en realidad no es así, porque lo que se ha enviado se está tratando. No hay un bloqueo. Por supuesto, hay posiciones que de entrada están opuestas, pero no es nuestro caso y no es la generalidad. No hay un bloqueo, sino que estamos muy bien tratando y esperando pues que estos otros temas importantes lleguen pronto. Ahora, hubo una reacción muy fuerte del líder del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot, en la Convención Nacional de la organización, en donde emitió críticas muy duras hacia el gobierno nacional. Esto de alguna manera también va a pesar en la óptica, en la actitud, en la forma de actuar la bancada social cristiana en la Asamblea. Nosotros hemos sido ya siempre enfáticos, sin duda la contundencia y la firmeza y también la lucidez de Jaime Nebot, pues evidencia en cada una de sus publicaciones o pronunciamientos, y es justamente el espíritu de nuestro accionar, ¿verdad? Que está claramente identificado con sus palabras, y son esas. Nosotros señales de que se cumplen los ofrecimientos de campaña, y hasta ahora pues no lo hemos visto. Estamos de acuerdo y se felicita la vacunación, que ha sido un éxito, pero para que se reactive la economía necesitábamos al mismo tiempo una reforma laboral, una reforma tributaria, que es lo que estamos esperando y aparentemente va a llegar pronto. Y tenemos que ver efectivamente los matices con que llegan estas reformas, ¿verdad? Entonces sí, seremos contundentes, seremos firmes, porque conocemos lo que necesita la ciudadanía y lo que se ofreció. Entonces tenemos que hacer nuestro trabajo y realmente mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos, porque la vacunación ha sido perfecta, pero la gente, Yolanda, sigue sin tener trabajo, sigue sin comer, los chicos acaban de empezar clases y no tienen cómo ir a las escuelas. Es decir, realmente pues tenemos que ya comenzar a trabajar. Como se ha dicho, ya van 4 meses, es el 10% más o menos del tiempo, y no hemos visto mayor cambio en lo social. Lo que, claro, tal vez pedir un cambio en este momento es como demasiado rápido. Las cosas no son soplar y hacer botellas, pero sí coincido con usted en que tal vez falta una dirección, una hoja de ruta, algo que nos marque que eventualmente vamos a poder salir de la situación actual en la que estamos. Usted hizo una destacada campaña y llegó realmente a la Asamblea en gran parte por mérito propio. Después de la Asamblea anterior, que llegó a niveles tan bajos de aceptación y de legitimidad, imagino que usted esperaba algo más de la actual Asamblea. ¿Qué dicen los medios de comunicación, por ejemplo? Dicen que la Asamblea Nacional llega a los 4 meses de gestión con turbulencia política, escándalos y escasa producción legislativa. ¿Cómo ve usted la actuación que se está dando al interior de la Asamblea y sobre todo estas contraposiciones, estas peleas absurdas realmente entre, por ejemplo, la presidenta Yori y algún presidente de una comisión, o entre asambleístas en términos generales? Yolanda, sí, tienes razón. Uno llega con una expectativa y piensa que quizá todos llegaron con las mismas ganas de trabajar, con la misma, no solo ganas, sino la vocación de servicio, pero también con consistencia, con competencia, con lucidez y con sensibilidad al entorno. Y de pronto pues llegas y te encuentras que en realidad pues no es así. Pero debo decir que hay muchos asambleístas que sí hacen su trabajo. Lamentablemente la credibilidad de la actual Asamblea Nacional pues
Claro, asambleísta, lo que pasa es que el trabajo de estos que vaya a su trabajo y promueven leyes como usted, que ha estado promoviendo la ley de comunicación, ¿verdad? Sin embargo, eso se ve opacado cuando los medios de comunicación nos vemos obligados a hablar de cuestiones como una factura de la presidenta de la asamblea, en donde ha habido abuso, porque realmente con un estatus de VIP, o sea, de cuando acá nuestros servidores tienen que tener ese estatus de VIP, no todo lo contrario. Ahora, ella tomó la decisión más bien, en vez de responder a los temas, deshacerse de una serie de funcionarios. ¿Cómo cree usted que se siente la ciudadanía con todos estos temas? O sea, y los asambleístas o la presidenta, incluyendo masajes en estos hospedajes, VIP, etcétera. O sea, es un tema que va a opacar el buen trabajo de cualquiera que lo esté haciendo dentro de la asamblea. ¿Qué hacer con esto, Marjorie? Realmente sí molesta. Debo decir que en la Asamblea Nacional ni siquiera funciona bien el Internet para quienes queremos trabajar ahí. Entonces, claro, vemos cómo están establecidas las prioridades. Espero que se haga un examen especial respecto a ciertos contratos por servicios logísticos, para eventos protocolarios, y aclaren las dudas. En estos momentos el país demanda transparencia en el actuar de todos quienes ostentamos un cargo de elección popular, y este tipo de gastos deben ser siempre mínimos, ya que pues no son trascendentales para nuestro trabajo, ¿verdad? Para el funcionamiento de nuestro trabajo. Y la austeridad no es solo hoy, siempre debemos ser austeros con los recursos del Estado, ya que pues estos provienen de los ciudadanos, que para nosotros, digamos, tiene que ser algo sagrado. Y respecto también a los gastos del trabajo a territorio, que se ha hablado mucho, pues los montos sí son altos, pero y creo yo que deberían optimizarse. Y en el caso inclusive hasta de masajes, esto ya es inaudito, ¿verdad? Que la Asamblea Nacional haga una reposición de este tipo de gastos. Y si se lo hacen las autoridades que aprueben eso, podrían inclusive incurrir en peculado, ¿verdad? Ya que estarían haciendo uso de recursos del Estado para beneficio personal. También considero que pues solicitar reposiciones por consumos de snacks, galletas, y bueno, la verdad que sí es un sinsentido y es una vergüenza. Son gastos inclusive pequeños que pueden salir del bolsillo de cualquiera de nosotros, ¿verdad? La ciudadanía está cansada, está indignada, y en vez de cuidar las formas, cuando ya vivimos una crisis de credibilidad, de representatividad, pues seguimos viendo este tipo de hechos. Por un lado, declaraciones de un asambleísta que nos manda a robar bien. Luego tenemos casos también de presuntos delitos en el comité de ética que estamos tratando, y no solo eso, sino que no se cuidan las formas también en otros aspectos. Y esto lamentablemente desvirtúa todo el trabajo legislativo en materia legislativa que sí estamos realizando muchos legisladores, pero nuestro trabajo tiene que seguir hacer lo correcto, seguir trabajando en materia legislativa, pero también seguir trabajando en materia de representatividad y demostrar a la ciudadanía pues que a pesar de estas acciones pues no somos todos, ya vemos quienes sí estamos trabajando permanentemente para mejorar la norma y para ayudar a mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Pero si estas actitudes de determinados asambleístas siguen asomando semana tras semana, créanme que por más buen trabajo que quieran hacer, la legitimidad de la asamblea va a ir en pique y además en picada. Y el otro problema es que ustedes necesitan de esa legitimidad, porque ese es el verdadero sostén para que las decisiones que se tomen en la asamblea pues sean bien recibidas también por la ciudadanía. Gracias por estar aquí, asambleísta, y no sé si quiere agregar algo más. Sí, solo un mensaje final, que efectivamente la credibilidad es la base de la legalidad del sistema político. Entonces, si no creen en nosotros, ¿de qué legalidad hablamos y cómo vamos a mejorar nuestro sistema político? Entonces, yo sí aspiro que después de estos casos se tome conciencia y no sigamos viendo este tipo de riñas entre asambleístas, y ojalá no tengamos más casos de investigación para el comité de ética y veamos que sí hay prioridades.
en la toma de decisiones y también, por supuesto, en el uso de los recursos del Estado. Con eso estamos comprometidos, pienso yo, varios asambleístas, así que esperamos dar también por el otro lado el mensaje correcto a la ciudadanía. Muchas gracias, Yolanda, y un fuerte abrazo. Gracias también, y gracias, y lo que dice usted sobre la credibilidad y la legalidad que van de alguna manera juntas. Entonces, gracias, y un sano consejo: corten por lo sano, corten a tiempo, y recuperen esa credibilidad que todos requerimos de ustedes. Un gusto haberla tenido con nosotros. Muchas gracias, Yolanda. Buen día.